Amigos y amigas, ¿cómo están? Hoy estamos en el cuarto programa de nuestro programa Discusiones Abiertas. A mi lado tengo a Juan Maneiro que hoy vuelve con nosotros para nuestro placer y alegría. Álvaro Collazo, sin embargo, hoy no está con nosotros por razones de fuerza mayor, pero no se preocupen que Álvaro va a retornar próximamente a nuestro programa y como siempre va a hacer sus sutiles e inteligentes intervenciones. Bueno, lo primero que queremos hablar es un poco lo que todo el mundo habla en la calle, que es el tema del Mundial de Fútbol Rusia 2018. El día miércoles, lo más importante para nosotros, se desarrolló la serie de Uruguay, la serie A. Uruguay ganó 1-0 a Arabia Saudita y Rusia le ganó 3-1 a Egipto. Uruguay y Rusia están con 6 puntos y Egipto y Arabia 0. Lo importante es que ya Uruguay clasificó a la segunda fase del Mundial, octavos de final, pero va a jugar el lunes contra Rusia. En caso de empatar, por diferencia de goles, pasaría Rusia primero y Uruguay segundo. Entonces el único resultado que tiene Uruguay para poder salir primero de su grupo es ganar. Yendo al partido concreto, Uruguay consigue el gol con la receta de la casa, la pelota quieta, un córner, una pésima salida del arquero de Arabia Saudita, y Suárez, como pescador y 9 de raza que es, hace el gol de zurda. Tuvimos una defensa correcta, prolija en la marca, pero a mi modo de ver el equipo fue extremadamente defensivo con un rival muy débil. Yo creo que Uruguay pudo haber intentado un poco más en la parte ofensiva y pudo incluso haber convertido algún gol más. El Cebolla Rodríguez y el Pato Sánchez que entraron no anduvieron muy bien. El muchacho que entró en el segundo tiempo, hubo 3 cambios, ¿no? Pero en particular me voy a quedar con la figura de Laxal. Este muchacho que actualmente juega en el Génova de Italia anduvo muy bien, me gustó. Y lo que sabemos a ciencia cierta es que para el día lunes Josema Jiménez por una lesión muscular no va a jugar, pero lo positivo es que en principio para el partido de octavos de final va a jugar. Probablemente sustituya a Josema Jiménez Coates. Antes de que hable Juan, voy a hacerles una breve reseña de cómo va el Mundial en la actualidad. Como ven, tengo el fixture del Mundial. En el grupo A, como les decía, Rusia y Uruguay clasificados 6 puntos, Arabia y Egipto eliminados 0 puntos. Grupo B, España y Portugal 4 puntos, Irán 3, Marruecos 0. De España, Portugal y Irán van a salir los 2 clasificados de esos 3 y ya Marruecos está eliminado. Grupo C, Grupo C, Francia tiene 6 puntos, Dinamarca 4, Australia 1, Perú 0. Lamentablemente la selección peruana, nuestros hermanos sudamericanos, la selección peruana quedó eliminada y ya Francia está clasificada y Dinamarca prácticamente clasificada. Tiene una chance remota Australia de clasificar. Grupo D, Croacia dio el batacazo, goleó 3-0 a Argentina, bajísima actuación de Argentina. Un error grosero en el primer gol del arquero Pablo Caballero, que le regaló al delantero croata la definición. Modric jugó un partidazo, incluso convirtió un golazo de afuera del área. Rakitic también hizo un golazo. Muy baja, muy floja la labor de Messi. Sigue sin demostrar sus condiciones en la selección, incluso una actitud negligente a la hora del himno, tocándose la cabeza, tocándose la cara. Sinceramente yo al menos no entiendo a Messi, ¿no? Como les decía el programa pasado, capaz que me tapa la boca, capaz que Argentina pasa a octavos de final y hace un mundial de primera, pero por ahora no está rindiendo. Bueno, en este grupo, Croacia clasificado 6 puntos, Nigeria 3 puntos, Argentina 1 e Islandia 1. Argentina tiene chances de clasificar, debe ganar la Nigeria y esperar que pase el partido con Islandia y Croacia, ¿no? Por ahora hay un solo clasificado que es Croacia y no hay eliminado. Grupo E,
Brasil en los descuentos le gana a Costa Rica 2-0, pero en el minuto 91 viene el gol de Brasil, el primero, Coutinho, y a los 97 el segundo, Neymar. Ganó 2-0 Brasil, está con 4 puntos, al igual que Suiza, que tiene 4 puntos, Serbia 3 y Costa Rica 0. Los ticos, Costa Rica quedó eliminado. Serbia tiene una chance de clasificar, debe ganarle sí o sí a Brasil. Y Suiza, bueno, está bien perfilado igual que Brasil con 4 puntos. Grupo F, México 6 puntos, Alemania y Suecia 3, Corea 0. Alemania ganó un partido de atrás increíble, 2-1, el último gol fue un golazo de tiro libre de Klose. Lo cierto es que México está muy bien perfilado para clasificar. Alemania y Suecia tienen chances claras también de clasificar, y Corea tiene una remota, ínfima chance de clasificar, no creemos que clasifique. Grupo G, se jugó parcialmente la fecha 2, entonces Bélgica con 2 partidos tiene 6 puntos, Inglaterra con un partido tiene 3 puntos, Túnez y Panamá no tienen puntos, tienen 0 puntos. Mañana juegan Inglaterra y Panamá a las 9 de la mañana. Vamos a ver qué pasa en este grupo. ¿Tá? Grupo H se jugó solamente una fecha. Los hermanos colombianos perdieron. Colombia perdió con 2-1 con Japón y Senegal le ganó 2-1 a Polonia. Entonces Colombia tiene 0 puntos, igual que Polonia, y Japón y Senegal son los punteros con 3 puntos. La selección de Colombia en su próximo partido jugará contra Polonia el día domingo y Senegal contra Japón. Esperemos que los sudamericanos mejoren su rendimiento, ¿no? que ha sido bastante flojo, a excepción del uruguayo, que por ahora es el mejor, y Brasil. Pero Perú quedó eliminado, Colombia perdió, Argentina está muy complicado. Vamos a ver qué pasa. Ahora le damos la palabra a Juan, si quiere hablar algo de fútbol, de lo que acabo de hablar. Sí, a mí me parece que pensar el Mundial en términos de juego bonito no es tan favorable al momento de querer ganar la Copa. Nosotros queremos ganar la Copa como quieren ganar todos y por lo tanto tenemos que ganar partidos. Capaz que Uruguay no gusta mucho, pero Uruguay juega y gana. Con rivales mucho menores, sí es cierto que son rivales mucho menores y que hay que aceitar un poco más el juego y sobre todo la definición de cara a las próximas fases para poder pasar y no tener que sufrir tanto los alargues y llegar muy cansados a las instancias definitorias. Pero pese a eso, hoy estamos tranquilos. Es más, el maestro podría hacer una rotación de equipo para dejar descansar, probar cosas nuevas contra Rusia, a pesar de que se queda primeros o segundos. Vamos a ver, no me parece que no lo va a hacer. Pero estamos tranquilos y eso en realidad es importante verlo. No, este proceso de selección que se ve reflejado en la mayor como en las juveniles, y esperemos que vea reflejado también en la perspectiva del fútbol femenil, que es una cosa que no se habla en este país en general, porque parece que los seleccionados masculinos son los que nos representan y en realidad tenemos un montón de chiquilinas que juegan al fútbol, que se rompen el lomo, que trabajan y entrenan diariamente para poder mejorar, y que es un fútbol amateur en donde tienen que costearse casi todo. También nos representen bien, sobre todo porque el mundial, va a haber un mundial acá, que no recuerdo si es el de sub-19, pero va a haber un mundial acá, sub-17, exacto, y va a ser acá. Y estaría muy bueno también apoyar a nuestro seleccionado nacional en el deporte del fútbol. Con respecto a algunas cosas, yo creo que las selecciones tienen sus formas de juego. Creo que Suecia, a pesar de haber perdido hoy con Alemania, tiene un encare de juego interesante en donde, sí, juega defensivamente, se aguanta mucho atrás, pero sale a las contras y aprovecha las chances que tiene. Y eso es efectividad, y eso también en el fútbol cuenta y sirve. Hoy perdió en la hora, pero Alemania tuvo que trabajar muchísimo para poder llevarse la victoria, se la llevó con 10. Juega muy bien Alemania, me gustó verla hoy. Pero Suecia nos puede sorprender ganándole a México y todavía dejándolo afuera si Alemania golea a Corea. Hay que ver qué puede pasar en ese grupo, que está interesante todavía. Sí, lamentable lo de Perú, que se retiró temprano, pero jugó muy bien y eso también está bueno. Eso implica que el nivel de los seleccionados a nivel sudamericano se eleva, y vamos a ver si para la próxima Copa Mundial, donde se plantea llevar a la cantidad de equipos a 48,
tenemos más seleccionados sudamericanos y por lo tanto llevar más el nivel futbolístico a nivel mundial. Cosas que me gusta Bélgica, me gusta muchísimo. Me gusta el juego, me gusta la cantidad de goles que hace. Es una selección a tener en cuenta en la próxima fase. Puede ser la sorpresa de este mundial. Si bien muchos la tenían presente como una buena selección, nadie la daba como que avanzara mucho. Y bueno, yo quiero personalmente que pase algún africano y apuesto a Senegal en ese grupo a que pueda clasificar. Me parece que estaría bueno. Augurios para la selección nacional en el partido del lunes contra Rusia. Esperamos ganar como siempre y esperar a ver qué pasa en el grupo B y ver contra quién nos toca y si jugamos sábado o domingo del otro fin de semana. Bueno, muy bien, Juan. Vamos a pasar a otro tema. Como ustedes saben, en la semana se desarrolló en el Parlamento la comisión investigadora sobre asuntos de espionaje policial y militar durante democracia. Compareció el expresidente de la República, Julio María Sanguinetti. Esta comisión duró más de 2 horas, presidida por el diputado del Frente Amplio y del Partido Comunista, Gerardo Núñez. También tuvo una intervención destacada el diputado del Frente Amplio y del Partido por la Victoria del Pueblo, Luis Puig. Tanto Núñez como Puig, en la misma línea, explicaron cómo, de forma coordinada, el Estado, fundamentalmente a través del Ministerio del Interior y a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, operaron desde el 85 hasta el 2005, inclusive a través de, como les decía, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio del Interior, realizando actividades de espionaje, espiando a organizaciones sociales, movimientos sociales, organizaciones de derechos humanos, partidos políticos de izquierda, en particular espionaron al Partido Comunista del Uruguay y al Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, también con el apoyo logístico de servicios de inteligencia extranjeros, fundamentalmente la CIA norteamericana. Eso fue muy peligroso, muy complejo. Tuvieron un desempeño bastante particular en el proceso del voto verde y el voto amarillo en el año 89, cuando se pretendía anular la ley de caducidad, la ley de pretensión punitiva del Estado, que para los militantes populares y militantes sociales como nosotros es la ley de impunidad. Lamentablemente perdió el voto verde y se catapultó en este país la impunidad para violadores, asesinos y torturadores durante la dictadura. Y los servicios de inteligencia en el 89 operaron para que ganara el voto amarillo y se mantuviera la impunidad en este país, ¿no? Eso es algo importante de señalar. Con el apoyo, como les planteábamos nosotros, de la CIA, ¿no? Una injerencia absoluta a la soberanía interna de este país. Lo dejaron en evidencia Sanguinetti, tanto Gerardo Núñez como Luis Puig. Sanguinetti tuvo que reconocer que hubo atisbo de algunos grupos nostálgicos de la dictadura, pero que en realidad el Estado jamás colaboró con el espionaje de organizaciones sociales y políticas de izquierda, que el Estado bajo su gobierno entre el 85 y el 90 y entre el 95 y el 2000 bajó bajo la normativa del Estado de Derecho y de la democracia y de las libertades públicas, que él incluso sufrió un atentado, que le explotó un artefacto explosivo, valga la redundancia, en su oficina, pero que fueron cuestiones aisladas. Básicamente fue eso. Consideramos que fue muy ambiguo, muy contradictorio Sanguinetti, quedó muy mal parado, y es evidente que los servicios de inteligencia en este país, lamentablemente en democracia, operaron del 85 hasta el 2005, y no nos extrañaría que incluso ahora sigan operando, ¿no? Porque el Frente Amplio, si bien es una fuerza de izquierda que llegó al gobierno, no llegó al poder, que es muy distinto. El poder sigue en manos de los sectores dominantes de este país, que nada tiene que ver con los sectores populares. No sé si tenías algo para decir al respecto, Juan. Sí, yo creo que una frase que puede englobar estas situaciones, como te digo una cosa, te digo la otra. Y eso es claro.
Sanguinetti hizo un circo mediático durante mucho tiempo diciendo que no, y después, bueno, lo termina asumiendo, pero lavándose las manos, como diciendo, bueno, a través del Estado, ¿no? Y en realidad es complejo, hay que ver y seguir profundizando las investigaciones en este tema, porque me parece que podemos tener resultados sorprendentes. A mí lo que más me preocupa es el atentado contra la democracia que se genera a través de esta situación y particularmente contra quienes se organizan a nivel político y a nivel social. Un país enriquecido por ese tipo de organizaciones donde hemos sabido llevar adelante un montón de luchas y de resistencia a través de las organizaciones populares, particularmente de corte social, y me parece que es preocupante negar la posibilidad u obstruir a aquellos que quieren organizarse para transformar nuestra realidad cotidiana hacia un mundo mejor, que por una persecución que encima uno ni siquiera sabe que existe, se genera este tipo de situaciones. Me parece que es inconcebible y que es repudiable y condenable. Bueno, muy bien, Juan. Pasemos a otro tema. Los trabajadores del comercio, del sector del comercio y del servicio, presentaron un proyecto de ley al Parlamento para que ellos tengan su día. Creo que esto es sería un logro que los trabajadores del comercio y del servicio tuvieran su día. Un logro primero por todos los accionarios que han tenido en estos últimos tiempos, movilizaciones sociales, sindicales de diferentes sindicatos. En fin, sería bueno que este proyecto de ley se plasme y se materialice en una ley, ¿no? Estamos expectantes a esto, con mucha expectativa, y saludamos a los trabajadores del sector comercio y de servicio y nos congratulamos con todas las movilizaciones sindicales y populares que han realizado en estos últimos tiempos. No sé si tenías... Sí, sobre el día lo tienen y es el que ellos definen, que es el 21 de junio. Lo importante de esta ley es que se les permita a ellos tomarse ese día como de ellos, de reflexión y de lucha para seguir avanzando en las negociaciones que tienen con las patronales para seguir ejerciendo sus derechos como trabajadores. Y eso tiene que ser lo fundamental. Me parece que hay que destacar la movilización y el crecimiento que ha tenido la federación en estos últimos años a nivel de organización, gracias al trabajo de los compañeros que están al frente de la federación, y como hay hasta en el sector de servicios y comercio existen empresas tan pequeñas que es muy difícil hasta conformar sindicatos y llegar a ellas, y como en este caso se ha visto que estas mismas empresas han logrado a través de toda esta posibilidad que nos ha traído el Frente Amplio con poner nuevamente los consejos salarios en pie para que los trabajadores puedan construir sus reivindicaciones en conjunto con las empresas y con la mediación del gobierno, y seguir avanzando en esto con esta fuerza, el propio movimiento sindical, y llevarlos adelante y seguir construyendo en ese sentido. Me parece fundamental destacar que la federación lo ha tomado y ha logrado justamente que todo esto se sintetizara en mayor organización y en mayor lucha, que tiene que seguir profundizándose, sí, porque falta mucho todavía para que los trabajadores del comercio y de servicios avancen para desmarcarse de esta realidad que tienen hoy de ser 15.000 pesistas, de tener que estar luchando 8 horas, de después salir de trabajar a estudiar, que se les vulneren un montón de derechos, etc. Entonces, seguir apoyando a estos trabajadores desde todo el movimiento sindical en conjunto me parece fundamental. Ya, Juan. Bueno, amigos, amigas, vamos a pasar a otro tema. Como ustedes saben, recientemente se constituyó dentro del PCNT una nueva corriente sindical que está constituida por diferentes sindicatos y diferentes figuras del movimiento sindical. Los principales referentes creemos que son Richard Reed, referente del sindicato de la bebida, que incluso estuvo en la dirección del PCNT durante mucho tiempo, y José López, dirigente del INAU, que también estuvo en su momento en la dirección del PCNT. Es una corriente sindical dentro del PCNT
que uno podría categorizar como una corriente minoritaria que no forma parte de la mayoría del PCNT, que hoy por hoy responden a las corrientes Gerardo Cuesta y Articulación. Perdón. Nosotros consideramos que independientemente de que estemos a favor o en contra de esta nueva corriente sindical y a favor o en contra de las figuras particulares de Richard Reed y José López, es positivo y auspicioso que haya diversas corrientes sindicales dentro del PCNT bajo la perspectiva unitaria del movimiento sindical uruguayo de unidad en la diversidad, que varias tendencias confluyan dentro del PCNT, diferencias de carácter político, ideológico, metodológico, que haya pluralidad de ideas. Yo creo que eso enriquece al movimiento sindical y vamos a estar atentos a cómo se desarrolle esta nueva corriente. Sí, creo que a partir del Congreso y de lo que se vio en el mismo, se vio reflejada la necesidad por parte de algunos sindicatos de crear una nueva corriente. Yo quiero hacer algunas puntualizaciones sobre cosas que han surgido estas semanas durante esa corriente. Me parece que esto no es ir en contra de la unidad, sino, como venimos planteando, seguir construyendo la diversidad de opiniones y opiniones diferentes hacia un movimiento sindical fuerte y unitario es lo fundamental. Y eso no quiere decir que estas figuras específicas que se nombran porque son como las más mediáticas sean las que representan a esa corriente, sino que son las ideas de un montón de compañeros que militan en un montón de sindicatos que son representados por las ideas centrales de la corriente. Me preocupa que se trate con esa liviandad, esta conformación de un espacio plural dentro del PCNT, porque cuando en el Congreso se juntaron dos corrientes para llegar a los votos, para tener la mesa representativa y el secretariado ejecutivo, nadie salió a decir qué terrible que era eso, estaban atentando contra la unidad de los trabajadores. Entonces acá tampoco se está atentando contra la unidad de los trabajadores. Se está intentando generar una línea de pensamiento distinta a otras corrientes que, bueno, que en sí, como síntesis del Congreso, salió el documento que presentaron. Y es correcto eso, porque si no, entre convencidos no vamos a seguir creciendo. Tenemos que lograr generar espacios en donde todos y todas nos sintamos representados. Y me parece fundamental que esos espacios se den dentro del movimiento sindical y no por fuera, que eso sería lo más grave, que se generaran cosas por fuera de nuestro PCNT. Yo saludo de la conformación de esta corriente. Está conformada además por minorías de sindicatos que están en otras. Por ejemplo, estuvieron en la presentación de esta corriente maestras, independientes que estaban de acuerdo y que votaron el documento que presentó la COGE en el Congreso. Estaban compañeros de ATES, del sindicato al que pertenezco y estoy afiliado. Entonces, me parece que esto es un hincapié a seguir trabajando y construyendo mayor movimiento sindical, que es lo fundamental para todos y todas las trabajadoras del país. Bueno, Juan, amigos, amigas, vayamos a otro tema en el desarrollo de este cuarto programa ya que tenemos de discusiones abiertas. Feminismo. Bueno, ¿por qué hablo de esto? Un grupo de mujeres que se definen como feministas, concretamente Andrea Tuana, Teresa Herrera y Soledad González, hostigaron, persiguieron de forma fuerte a la conductora y presentadora del noticiero de la televisión nacional del Uruguay, de Canal 5, Georgina Mayo, porque supuestamente Georgina Mayo estuvo muy vinculado al caso María. Ustedes recuerdan aquella niña uruguaya que vivía con sus padres en España, que vino ella con su mamá al Uruguay. Incluso la mamá planteó que el padre supuestamente había abusado de la niña sexualmente. Bueno, finalmente la justicia decretó que la niña fuera extraditada a España. Y la niña hoy por hoy está en España con el padre. Bueno, en principio este grupo feminista plantea que Georgina Mayo estuvo vinculada con
los abogados del padre de la niña y parcializó la información a favor del padre y en contra de la madre. La APU, la Asociación de Prensa del Uruguay, el Sindicato de los Periodistas del Uruguay, se solidarizó totalmente con Georgina Mayo e incluso ya la propia periodista Georgina Mayo planteó que va a hacer una demanda judicial contra estas 3 dirigentes feministas, Andrea Tuana, Teresa Herrera y Soledad González, como le planteaba, porque atentaron contra su integridad, ¿no? Por difamación e injuria. Vamos a ver en qué sigue acontecer esta noticia. Sí, una situación compleja desde el sentido de violentar las libertades de prensa y de expresión de los distintos actores de nuestra sociedad. Primero, la libertad de prensa es fundamental en cuanto nosotros queremos construir un mundo donde las libertades existan. Y me parece que compañeras que pertenecen a la intersocial feminista y del movimiento feminista que no entiendan eso, yo no sé qué tan feministas son, no me voy a hacer no quiero generar juicio de valor en torno a eso, pero el feminismo tiene determinados valores, que la libertad es uno de ellos. La libertad, por ejemplo, de la mujer de poder decidir sobre su propio cuerpo, y por eso bregamos también por aborto legal, seguro y gratuito, y lo tenemos hoy en nuestro país. Entonces me parece que atacar esas cosas y atacar a una compañera del periodismo, no sé qué tan sonoro es. Habría que cuestionarse uno qué tan feminista es o a qué feminismo representa. Me parece que es el accionar del feminismo burgués, que es el que no estoy de acuerdo y no quiero. Me parece necesario que el PIT-CNT tome una resolución sobre esto, porque el PIT-CNT se vincula con estas personas, y si un sindicato respalda a la trabajadora, me parece fundamental que la central se declare con un posicionamiento muy fuerte y muy tajante en contra del hostigamiento de trabajadoras y de trabajadoras afiliadas, aparte de sus sindicatos, pero de trabajadoras en sí, porque nosotros no podemos permitir que en las libertades, en los derechos que tenemos como trabajadores, nos hostiguen y nos violenten. No estamos dispuestos a construir esa sociedad. Entonces, creo que la central tiene que tomar cartas en el asunto también en este sentido, y la Comisión de Género y Diversidad del PIT-CNT debería hacer una declaración fuerte y dura con respecto a esta situación. Muy bien, Juan. Otro tema interesante se relaciona con el fútbol. Como ustedes saben, generalmente cuando la selección uruguaya juega por eventos internacionales, eliminatorias, Copas Américas o Mundial, como en este caso, se coloca una pantalla gigante en la explanada de la Intendencia Municipal de Montevideo para que la gente pueda ver el partido. Entonces los grupos LGBTQ plantean ir con banderas de diversidad sexual para ver el partido de Uruguay, para hinchar por la selección uruguaya que va a enfrentar a Rusia, y fundamentalmente porque, primero, por reivindicar la tolerancia sexual, reivindicar la diversidad sexual, reivindicar todos los logros que hemos obtenido nosotros bajo los gobiernos del Frente Amplio en cuanto al matrimonio igualitario, en cuanto a la necesidad que tienen los grupos trans, por ejemplo, de tener una pensión luego de los 40 años porque han sido históricamente excluidos. Entonces es muy difícil que una trans pueda obtener un trabajo y cae en condiciones infrahumanas, cae en el tema de la prostitución, etcétera, etcétera. Pero también en ese partido las comunidades LGBTQ van a denunciar de forma, a mi modo de ver, muy correcta, muy atinada, las actitudes un tanto homófobas del gobierno ruso, ¿tá? Que la comunidad LGBTQ en Rusia sufre persecución. Incluso nuestra compañera Natalia Oreiro, como en 2 programas anteriores Juan lo mencionaba, salió con una blusa con los colores de la diversidad sexual en Rusia, solidarizándose con los grupos LGBTQ en Rusia. Entonces nos parece bien eso, nos parece bien que la gente se pronuncie, que las diferentes comunidades de este país se pronuncien, sobre todo los grupos históricamente excluidos. Tenemos que reivindicar eso, ¿no? Hemos logrado muchos avances, como decía al principio de esta intervención que estoy teniendo, pero todavía tenemos que romper con los cánones culturales machistas, patriarcales, homófobos, racistas que tenemos. Eso es lo más complejo. Los fenómenos culturales son más
difíciles de cambiar, modificar, transformar. Todavía hay mucho prejuicio en la sociedad, ¿no? Y estos sectores lamentablemente lo sufren en diferentes aristas de su vida. Sí, es evidente que solamente cambiando las leyes no se cambia nada, que hay que darle un piso social y cultural que transforme la cabeza y el pensar y el sentir de nuestra cultura para poder avanzar realmente a la sociedad que queremos. Creo que es importante esta convocatoria, a ver el partido, a ver cómo en diversos países se ha avanzado en materia de derechos para colectivos que han sido vulnerados históricamente, y me parece fundamental, y vuelvo a reiterar, la necesidad de que también el fútbol sea parte de esta construcción de un mundo mejor y que la selección uruguaya pudiera salir con ¿cómo es lo que tienen los capitanes? Brazalete. Un brazalete, correcto, gracias. Un brazalete con los colegios de diversidad sería fundamental para demostrar que también son cosas que como nación tenemos incorporadas y apostamos a construir de forma mejor. Ya, Juan. Sí. Bueno, amigos, amigas, disfrutando un mate, patrimonio cultural de nuestra identidad uruguaya. No es homofobia, no es xenofobia, sino nosotros somos internacionalistas a partir de un nacionalismo bien entendido, ¿no? Y uno de los elementos que forman parte de la identidad cultural del Uruguay, además del fútbol y del carnaval, es el mate, ¿no? Por eso estamos tomando una mate. Y que aparte cuando vienen un montón de extranjeros a nuestro país, disfrutan el mate, se sienten acompañadísimos y cada vez que ven un mate recuerdan a los uruguayos que somos como afables y estamos todo el día con el mate encima y les gusta y disfrutan venir a tomar un mate con nosotros porque entienden lo que nosotros sentimos en el momento de encuentro y de compartir un mate, que no solamente compartimos el sabor o el gusto de beber, sino el gusto de intercambiar hasta ideas a través de esto, de estar en una ronda, de cebarnos mate y de conversar con otros y otras. Y esto es importante también porque se nos ve desde esa perspectiva que es de construir constantemente en una acción tan cotidiana y que puede parecer tan sencilla como esta. Incluso en función un poco de lo que estamos hablando con Juan, es lindo traer elementos históricos de vez en cuando en nuestro programa. El mate se retrotrae en el tiempo, en la época de la colonia, y los primeros tomadores de mate fueron nuestras tribus originarias, ¿no? Fundamentalmente los charrúas. Luego se unieron los criollos, los gauchos, y los colonizadores españoles prohibían que se tomara. Juan, el mate genera una ronda, confraternidad, tomar mate con otro, tomar mate con otra, y eso genera diálogo, conversación, y los colonizadores españoles lo veían como peligroso porque podía generarse un eventual ámbito de segregación, un ámbito de subversión. Pero bueno, vayamos a otro tema. Esto es simplemente para amenizar un poco el programa. También nuestra etnia negra consumía mate, ¿no? Incluso el ejército artiguista, vinculando un poco con lo que estamos hablando de historia, estaba constituido fundamentalmente por negros y por indígenas. Siempre hay que reivindicar al prócer Artigas. Estamos en su mes, 19 de junio de 1764, el natalicio de José Gervasio Artigas. Bueno, volvamos nuevamente a nuestros temas del programa. 28 de junio del 2018, en unos días nomás, va a haber un paro general parcial del PCNT con movilización en el marco de la rendición de cuentas, que el PCNT de forma correcta ha catalogado como altamente negativa, ya que no se invierte de forma correcta en aspectos fundamentales como la educación, la salud, la propia seguridad, que es un tema tan candente para los ciudadanos uruguayos, y no se aumentan gravámenes a sectores oligopólicos, oligárquicos, terratenientes de la sociedad que han sido los históricamente beneficiados en detrimento de la mayoría popular. Entonces vamos a ver si se puede lograr una rendición de cuentas lo más cercana posible a las necesidades y a los intereses
de los sectores sociales y populares. Dentro de esto podemos englobar lo que son las ocupaciones de institutos vinculadas a la educación, que la educación lucha y brega por el 6% del PBI para la educación más el 1% para la investigación, que todavía no se logró esto. El IPA está ocupado, el Liceo IABA, el Bausá, el 61, entre otros. Y hubo un acontecimiento muy triste, de un policía que en una asamblea del Liceo Bausá se acercó a un grupo de estudiantes a hacerle preguntas. Los estudiantes se negaron, lógicamente, estamos en democracia y es totalmente legal que una institución educativa se ocupe y es legal que haya una asamblea. Y el policía amenazó con traer a otros funcionarios policiales para obligarlos a que respondieran a determinadas preguntas. Esto nos llama a la reflexión y bueno, lo que decíamos al principio cuando hablábamos de la comisión investigadora, los servicios de inteligencia en democracia operaron del 85 al 2005. Hay que ver si todavía siguen operando. Estos son indicios de elementos que uno ata, engloba, vincula, relaciona y le genera por lo menos la capacidad de dudar al respecto. Sí, los vestigios de una época sombría siguen estando, pero también estamos convencidos que los dinosaurios van a desaparecer. Y para eso es necesario también rodear a todos los compañeros de todos los centros educativos que están ocupados y acompañarnos en la lucha. Hoy estaba viendo mis redes que hay un montón de compañeros de otros centros, estudiantes, trabajadores que se han acercado a los institutos ocupados y que están dando una mano en la cocina, en la comida, acompañando, porque entienden la necesidad de lo que se reclama para el presupuesto educativo. Comentar un poco sobre la situación también nacional, porque no solamente en Montevideo se ocupan centros, sino que se han ocupado centros en Canelones a nivel de secundaria, a nivel de formación docente también en Canelones, en La Valleja, en Colonia, en Salto, en Paysandú. Entonces, no es solamente que sea una cuestión capitalina, sino que es una necesidad colectiva y real a nivel nacional, el 6%. Me preocupa que se tenga un doble discurso desde el gobierno, porque por un lado se plantea, a través de los sindicatos de la educación, nosotros planteamos la necesidad de tener ese 6%, no solamente para el pago de salarios docentes, sino bueno, el pago de salarios de los funcionarios también, las mejoras edilicias, etc. Pero se plantea que se van a crear un montón de liceos y un montón de UTUs para el año que viene hasta 2020. Y yo me pregunto, ¿con qué presupuesto nosotros vamos a llenar esos liceos de infraestructura, de docentes y de funcionarios, de equipos multidisciplinarios, de materiales de estudio, de condiciones dignas? Me pregunto en serio, ¿cuál va a ser el presupuesto? Porque si este presupuesto no alcanza hoy y estamos recortando, como se recortó el plan de fortalecimientos de bibliotecas unos pocos días por parte del Consejo de Educación Secundaria, un plan que venía siendo llevado adelante de una forma efectiva, logrando generar en la comunidad solidaridad a través del intercambio, donación de libros para que lleguen a un montón de instituciones en donde no hay, porque se supone que no hay presupuesto para comprar libros, pero que llega a través de la donación de gente que ya no usa los libros, que tiene un montón de libros, a instituciones que no tienen, y fortalecer las bibliotecas. Yo me pregunto de dónde se va a sacar la plata. Y es evidente que sí, que se le está dando un lugar preponderante a las transnacionales, porque por ejemplo ahora hay un curso de posgrado para profesores que se da en la Católica, si no me equivoco, acompañado y apoyado por UPM. Entonces, yo no sé cuáles son los intereses en materia educativa del gobierno, pero yo quiero que me lo aclaren. Si va a ser una injerencia del mercado o va a ser una educación para el pueblo. Muy bien, Juan. Vinculado un poco a la secundaria, es otro tema, pero se relaciona un poco. Nos enteramos por celulares de prensa que secundaria va a ofrecer un curso de formación de lenguas de señas. A ver, nosotros a priori no podemos hablar porque no manejamos muy bien elementos sobre esta información, pero en principio nos parece positivo porque
la sociedad en general y la educación en particular que tienen que tener acciones de inclusión social. Y los sectores de las personas que sufren y que son sordomudos tienen el derecho humano y legítimo de poder educarse y formarse y transformarse en profesionales. Y es totalmente lamentable que un sordomudo no pueda educarse porque no hay lenguaje de señas, ni en primaria, ni en secundaria, ni en la universidad, ni en los institutos de formación docente. Eso nos parece bien. Pero también tiene que haber una infraestructura que genere las condiciones para que eso se pueda materializar en la realidad. ¿Qué quiero decir con esto? Sin presupuesto, ¿qué hacemos? ¿Cómo logramos que esta gente pueda trabajar si no tiene un salario digno, si no tienen condiciones adecuadas para trabajar, si no tienen administrativos que tengan la voluntad de colaborar con ellos y de incluir en los sordomudos? Hay que analizar bien el tema para que se pueda concretizar en la práctica y pueda tener éxito en la realidad. No sé si... ¿Vamos bien? Sí, está bien, sí, yo estoy de acuerdo en realidad. A mí me parece que esto va marcado en el discurso bueno, no se va a dar más presupuesto, pero se están creando un montón de cosas que no se sabe dónde van a salir o con qué se va a bancar. Entonces me parece que es como titulares que quieren engañar o van a recortar ¿de dónde? De las políticas sociales, de los que más necesitan, de los más vulnerados. O sea, siempre a los de abajo nos están dando. Me parece que no es el camino que nosotros queremos, ni es lo que nosotros apostamos durante todo este tiempo con el Frente Amplio, y no es lo que queremos apostar tampoco. Entonces me parece que hay que darle un poco más de fuerza y escuchar un poco más a la pata social y a la fuerza política, porque se está dejando de lado por otro tipo de intereses que no son los que han sido fundacionales del Frente Amplio. Muy bien, Juan. Amigos, amigas, tranquilos que vamos a hablar de temas internacionales también, pero por una cuestión de orden empezamos por los temas nacionales. El último punto de carácter nacional que queremos tocar es el vinculado a cómo en junio del 2018, estamos en junio del 2018, falta 1 año y 4 meses para las elecciones nacionales que van a ser en octubre del 2019, 18 meses. Pero cómo la derecha política de este país, cómo la oposición ya está haciendo campaña electoral. Los intendentes de La Valleja y de 33, del Partido Nacional, de La Valleja Adriana Peña y de 33 Dardo Sánchez, manifestaron su apoyo a Jorge Larrañaga. Jorge Larrañaga planteó que va a ser candidato del Partido Nacional, precandidato, mejor dicho, en las elecciones internas, que él forma parte de la vertiente wilsonista del Partido Nacional y que quiere tratar de aglutinar a todos los sectores wilsonistas del Partido Nacional y aislar al herrerismo del Partido Nacional, que está representado por Luis Alberto Lacalle Pou. Nos parece bastante complejo, ¿no?, que la oposición, en vez de preocuparse por trabajar políticamente en el Parlamento y en diferentes ámbitos de la sociedad para tratar de mejorar los problemas sociales que tiene el país y que tiene la gente, ya estén haciendo campaña electoral con tanta distancia en el tiempo que hay para las elecciones. Pero bueno, la derecha en este país se maneja de esa forma, no vamos a descubrir nada nuevo. Recientemente, hace cuestión de un mes, Sanguinetti dio varias charlas en diferentes puntos de Montevideo, incluso dijo que se iba a presentar como candidato al Senado porque quiere ser senador nuevamente de la República, porque considera que se necesitan ideas machistas en el Parlamento. Novik también está haciendo jugadas políticas, ni que hablar de Luis Alberto Lacalle Pou, en fin. No sé si tenías algo para decir al respecto. Sí, es complejo primero el análisis de la derecha que plantea, bueno, hay que transformar, le pegan también a la rendición de cuentas, que yo también estoy como en desacuerdo, pero cuando se tuvo que votar una reforma en la caja militar, enseguida ocultaron las manos y se las lavaron. Y me preocupa eso, porque esta derecha que viene haciendo campaña sigue siendo como esa derecha que no va a cambiar nunca, que apoya a los sectores privilegiados y sigue privilegiando sectores, y cada vez más.
Lo de la campaña a mí no me extraña. La derecha está para eso, para asumir el poder, hundir al pueblo y perpetuarse lo que más puede. Lo hizo durante mucho tiempo, esperemos que no lo haga más. Pero es evidente que necesitamos tener un camino mucho más de corte popular del que estamos teniendo. Y eso lo tenemos que hacer no solamente con impulsos en el Parlamento, sino con organización territorial barrial, que es fundamental para el Frente Amplio. Y tenemos que trabajar en ese sentido. Pero los vecinos en todo su territorio, a pesar de las diferencias políticas partidarias que tengamos, a dónde pertenecemos, tenemos que juntarnos a transformar nuestros barrios, nuestros espacios y hacerlos de convivencia de verdad. Que eso es lo que tenemos que lograr entre todos y todas. Muy bien, Juan. Ya vamos a adentrarnos, amigos y amigas, en temas de carácter internacional. La semana pasada, por falta de tiempo, no pudimos hablar de un tema importante de carácter internacional, que fue la histórica aprobación en la Cámara de Diputados de la media sanción de la ley de despenalización del aborto en Argentina. Cómo sectores feministas, progresistas argentinos, con su color verde como estandarte, apoyaban la ley de despenalización del aborto, el color celeste se oponía a la ley de despenalización del aborto, y 129 diputados apoyaron la ley de despenalización del aborto, 124 se opusieron, fue reñida la votación y 6 se abstuvieron. Ahora, si todo sale bien, si se despenaliza el aborto, en Argentina se tiene que despenalizar, se despenalizaría el aborto, mejor dicho, disculpen, si en la Cámara de Senadores se aprueba esta ley. Ya el Frente para la Victoria, liderado por la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, planteó que todos sus senadores van a votar a favor de la ley de la despenalización del aborto. Sería un logro importante eso. La ley, entre otras cosas, implica que la mujer, por su simple voluntad, tiene derecho a interrumpir su embarazo hasta las 14 semanas de gestación, y luego de las 14 semanas de gestación hay excepciones en donde podría abortar también la mujer. Casos de violación, casos en donde peligre la vida de la mujer, o casos donde peligre la vida del feto de forma extrauterina, ¿no? Sería un logro fundamental que se despenalice el aborto en Argentina. Nosotros ya tenemos esto, incluso hay 2 países de América Latina que tienen despenalizado el aborto: Cuba a partir de 1968, Uruguay en 2012, Ciudad de México en 2007, solamente el DF. Pero, por ejemplo, Honduras, Nicaragua, El Salvador se niegan totalmente al aborto en cualquier circunstancia. Pero sería un logro para la sociedad argentina en general y para las mujeres argentinas en particular que se legalice la ley de despenalización del aborto en Argentina, porque nosotros consideramos que el aborto es un derecho natural de la mujer, por el simple hecho de que el cuerpo es de la mujer, y la mujer tiene derecho a hacer con su cuerpo lo que quiera, y tiene derecho a ser mamá o no. Entonces consideramos positivo eso para el movimiento feminista, para generar igualdad y equidad de género, para romper contra el patriarcado y para romper contra el machismo. Sí, me parece fundamental el avance en derechos de la sociedad argentina y de la sociedad toda. Nosotros ya lo tenemos asumido eso, aunque falta un montón para poder implementarlo, pero me parece resaltar algunas cuestiones en esta temática que son fundamentales, como es cierto, cuando el padre abandona, nadie hace un cuestionamiento como cuando la mujer abandona. El color que usaron los movimientos feministas, que fue verde, que no fue un color sesgado hacia lo del sexo biológico o hacia una perspectiva de género binaria, hombre o mujer, sino que usaron un color más neutral, y me parece interesante. Me parece fundamental que poder seguir avanzando en este sentido, y eso implicaría también a un gobierno de derecha torcerle desde el campo popular y demostrar que realmente organizarse y luchar sirve porque da sus frutos, porque básicamente podemos usar el eslogan que la lucha paga, y es cierto que la lucha paga muchísimo, porque por todo lo que nosotros dejamos hay un montón que están siendo salvados, porque también
se manejaba y es una realidad, porque las cifras a nivel de Uruguay son así, y en realidad son así en el mundo donde se legaliza el aborto, las que mueren son las pobres, las que no tienen para pagar, porque las ricas van y pagan en la clínica privada y el médico se las hace igual, y el aborto existe. Entonces es una cuestión de equidad social, es entre si es clandestino o es legal, seguro y gratuito. Si es clandestino, te lo hago con un tenedor y te mato, y si te mato, manejate, o tenés las posibilidades reales de seguir con tu vida y de encaminarla y decidir tú cuándo querés quedar embarazada y cuándo querés tener un hijo. Entonces es fundamental entenderlo en esos términos, porque no es por una vida o por otra, es porque eso va a seguir pasando. Abortos siempre hubo y siempre va a haber, y hasta existen abortos naturales. Ahora es la forma en cómo va a ser el aborto. Entonces, un saludo a las hermanas argentinas y vamos a seguir apoyando en esta lucha que queremos que es de todos y de todas, pero fundamentalmente de todas. Así que vamos arriba. Perfecto, Juan. Vayamos a otro tema. El gobierno de Canadá legalizó la marihuana recreativa. Sinceramente es una actitud de un gobierno liberal, como el canadiense, progresista, avanzada. Nosotros también tenemos legalizada la marihuana recreativa, la ley de cannabis. Entonces nos parece muy positivo y muy auspicioso que el gobierno de Canadá haya legalizado la marihuana recreativa. Creo que es una noticia interesante que va en consonancia con lo que viene generando Canadá como una expresión a nivel mundial en cuanto a sus políticas de derechos, y me parece que esto marca una línea en ese país de cómo la apertura es fundamental y cómo se escucha las necesidades del pueblo. Me parece que que ese es el camino a seguir, de ir como abriendo caminos y abriendo puertas hacia derechos que debemos de consumar todos. Bueno, un tema que nos enteramos recientemente, sobre todo por la prensa y más o menos nos interiorizamos un poco a investigar, es que el intendente municipal de Montevideo, Daniel Martínez, viajará a Nueva York el día 17 y 18 de julio de este año para reunirse con el secretario general de la ONU, Antonio Manuel de Oliveira Guterres. Él es portugués, él fue presidente de Internacional Socialista entre el año 99 y 2005, fue comisionado para asuntos de refugiados de la ONU, de Naciones Unidas, fue primer ministro en Portugal. Y Daniel Martínez hablará de temas vinculados a las ciudades, porque hay una actividad en la ONU, en Naciones Unidas, sobre las ciudades en el mundo. Y bueno, él en calidad de intendente va a hablar sobre su gestión municipal. Aparte, como todos sabemos, Daniel Martínez, además de integrar el Frente Amplio, es militante, dirigente del Partido Socialista y el secretario general de Naciones Unidas es socialista, y el Partido Socialista Uruguayo tiene vínculos con la Internacional Socialista y con el Partido Socialista Portugués. Entonces consideramos que también, además de actividades vinculadas a las ciudades, Martínez hablará de eventos políticos con el secretario general de la ONU. Sí, espero que el planteo sea coherente con lo que está haciendo con la ciudad, ¿no? No solamente que la vaya a vender como una buena ciudad, porque yo considero que Montevideo, a pesar de todas las críticas que puedo tener, es una ciudad muy buena para vivir y que tenemos un montón de beneficios, sino que están viendo aspectos en torno a la gentrificación, en torno a el desplazamiento de nuestros habitantes a territorios más periféricos de nuestra ciudad, o que se ve que no se trabaja o no se contribuye a los habitantes de Montevideo, de las zonas periféricas o de determinados territorios, lo que se aporta. Entonces me parece que hay que hacer como un poco de autocrítica como intendente y trabajar en construir una ciudad más igualitaria para todos y todas.
Bueno, ya estamos en la recta final del programa. El domingo hubo elecciones en Colombia, segunda vuelta. El derechista del Centro Democrático, Iván Duque, ganó las elecciones, le ganó al progresista y de izquierda, a Gustavo Petro, de Colombia Humana. Sinceramente, hay una visión positiva y negativa del tema, ¿no? Lo negativo es que ganó la derecha, ganaron las fuerzas retardatarias y conservadoras de Colombia, ganó Iván Duque, que es el delfín político de Uribe, una nefasta figura política de Colombia, que fue presidente de Colombia, que tiene una política carrerista y belicista, que el aliado estratégico de América Latina del gobierno de Estados Unidos es Colombia, que Colombia tiene 7 bases militares norteamericanas en su territorio, que Iván Duque no creo que profundice los acuerdos de paz iniciados en La Habana, que han desmilitarizado las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y pretenden desmilitarizar el Ejército de Liberación Nacional. No pienso que eso se pueda profundizar, lamentablemente. Pero lo positivo es que por primera vez en Colombia, la izquierda colombiana llegó a una segunda vuelta. Gustavo Petro, si bien perdió por entre 11 y 12 puntos, logró un 42%, es una fuerza importante, y creemos que si en estos 4 años la izquierda trabaja bien políticamente en Colombia y de forma unitaria, eso es fundamental, porque en la primera vuelta hubo 3 candidatos de izquierda, sería bueno que se materialice la unidad de acción de la izquierda para tener la posibilidad real de que Colombia a partir del 2023 tenga un gobierno de izquierda. Pero bueno, básicamente era eso. Nosotros ya preveíamos la victoria de la derecha en Colombia. Ya el sábado pasado este tema lo hablábamos con Álvaro. Las encuestas indicaban eso. Aparte no creo que haya mucha garantía electoral en Colombia como para poder darle la posibilidad a la izquierda de ganar, pero bueno, no hay nada para objetar porque el resultado fue muy holgado. Sí, yo creo que a pesar de que, bueno, que uno ya preveía esto, hay cosas como preocupantes. Si bien destacaste el avance de la izquierda a nivel de Colombia, a mí me preocupan un montón de cuestiones que no me dan garantías ninguna de lo que pueda suceder en estos años. Por ejemplo, bueno, la persecución de los militantes de izquierda a nivel social y político, que en Colombia ha sido en estos últimos 50 años muy fuerte. No sé cuánto más se va a profundizar, y en realidad me preocupa mucho que no se generen las garantías necesarias para que, bueno, que este bloque político transformador nuevo que existe en nuestra hermana Colombia se pueda consolidar. Me preocupa, bueno, que como expresión de poder lograr una América Latina mucho más unitaria, más unida, como un bloque progresista, vamos a tener que esperar mucho tiempo más, porque si bien ha avanzado un montón en lo que tiene que ver la derecha, esperábamos transformaciones específicas en algunos puntos de nuestra Latinoamérica, que eso nos permita dar un giro mayor al que tenemos hacia la izquierda. Vamos a ver qué pasa. Esperemos que a pesar de que la derecha esté en el poder, aunque lo veo poco factible, que la democracia no se vea tan afectada como se ve afectada o se vio afectada durante muchos años en Colombia. Muy bien, bueno, vayamos, amigos y amigas, al último punto del programa del día de hoy. Hubo un hecho un tanto extraño. Spencer Rapon, un joven estadounidense de 26 años, que fue graduado en West Point, integrante de las Fuerzas Armadas del Ejército de Estados Unidos, fue expulsado de las filas del Ejército de Estados Unidos porque él mostró públicamente, lo viralizó, un buzo, un pullover con el rostro de Che Guevara. Incluso dijo que el comunismo será el futuro de la humanidad y alabó y reivindicó las ideas comunistas. Rapon dijo que él, por más que considere que su actividad militar esté muerta, va a seguir trabajando políticamente. Planteó que hay muchos activistas militares en Estados Unidos, o sea, militares que están en actividad, y retirados militares que piensan como él,
Incluso Ramón comentó que próximamente dará una conferencia sobre el socialismo en Chicago. Esto nos causa asombro porque fue en las filas de las Fuerzas Armadas, nada más ni nada menos que de Estados Unidos, ¿no? No sé si tenías algo para decir. No, creo que es una realidad que puede suceder, aunque sí resulte como extraño, de que existan dentro de los militares personas que crean que una ideología no tan de derecha, el comunismo, el socialismo es posible y que en realidad lo lleven como parte de sus ideas. No es extraño. Y me parece que es como parte de esa diversidad cultural que existe en la sociedad. No me genera tampoco desprecio ni aprecio, sino que es, bueno, parte del mundo en el que vivimos, que tiene una pluralidad de pensamiento, que en cualquier espacio puedes encontrar gente que piensa distinto. Y eso pasa en un cuerpo militar de Estados Unidos que no es fácil de que esas ideas se desarrollen o se tengan en cuenta. Bueno, muy bien amigos, amigas, hemos llegado a la finalización de este cuarto programa de Discusiones Abiertas. Estuvimos acompañados de Juan Maneiro, mi nombre es Gabriel Lasprella, como ustedes saben. Álvaro Collazo probablemente en el próximo programa ya va a estar con nosotros. En la fecha de hoy no pudo estar por razones de fuerza mayor. Esperemos que esté, nos agrada su presencia. Y como siempre les planteo, vean el programa, hagan comentarios favorables, discrepantes, comenten, den pulgar para arriba, pulgar para abajo y socialicen este programa a través de todas las redes sociales. Amigos, amigas, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo programa de Discusiones Abiertas. Chao. Y el lunes que gane Uruguay y que clasifique primero a la segunda fase del Mundial, a octavos de final. Nos vemos el sábado. No se olviden Twitter, Instagram, siempre las redes. Los esperamos.